En esta segunda clase del curso sobre la confiabilidad histórica de los evangelios, vamos a empezar a tratar el tema de los autores de los evangelios. ¿Quiénes escribieron estos cuatro evangelios que tenemos en la Biblia? Estamos evaluando el pensamiento del doctor Antonio Piñero, no por un afán de criticarlo a él, sino que él es un expositor muy popular hoy en día que socava por completo la confiabilidad de los evangelios y lo tomamos como un ejemplo de muchos hoy en día que cuestionan la confiabilidad de los evangelios. Así que, ¿cuál es su enseñanza en síntesis acerca de los evangelios? En primer lugar, Piñero afirma que los evangelios fueron escritos en forma anónima y implícitamente da a entender que como fueron anónimos, no son confiables. En segundo lugar, él afirma que recién se les dio nombres a partir de mediados del siglo II, es decir, a partir del año 150 en adelante, recién él da a entender, se le dio nombres a los cuatro evangelios. Y en tercer lugar, él concluye que no sabemos casi nada acerca de estos autores de los evangelios. Ahora, a manera de respuesta introductoria, permítame comentar lo siguiente. Me parece que Piñero ofrece un análisis bastante sesgado de la historia de la autoría de los evangelios, como vamos a ver en un momento. ¿Por qué lo hace? Porque su propósito es sostener una tesis que él ha desarrollado de que el apóstol Pablo fue el que inventó el cristianismo. Es decir, el apóstol Pablo inventó la idea de que Cristo murió una muerte expiatoria por los pecados, que resucitó, ascendió a la diestra del Padre, es el eterno Hijo de Dios. Piñero afirma de que eso fue lo que Pablo inventó y que luego los evangelios empezaron a escribir para promover la teología paulina. Por eso él quiere poner en tela de juicio la autoría de los evangelios. Podemos comentar que en términos generales, la confiabilidad histórica de un documento no depende solamente de conocer el autor. Obviamente el autor es importante si podemos conocerlo, pero el valor histórico depende del contenido que podemos comparar con otros documentos para ver hasta qué punto es fiable. En cuarto lugar, si la iglesia realmente inventó estos nombres, como alega Piñero, se supone que habrían usado nombres más conocidos. Piñero reconoce que Lucas no era muy conocido y Marcos tampoco. Así que, ¿por qué asignarles esos nombres? ¿Por qué no ponerlo de frente al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Pedro? ¿Y por qué no llamar al Evangelio de Lucas el Evangelio de Pablo? Eran mucho más conocidos. Esa pregunta queda en el aire, ¿no es cierto? Vamos ahora a presentar en mayor detalle la información acerca de la autoría del Evangelio de Marcos, quizá el primero en ser escrito, aunque eso también es un asunto un poco debatible. La primera fuente o la única fuente que Piñero cita es de Papías. Y aquí tenemos que notar tres preguntas importantes. ¿Quién fue Papías? Piñero simplemente lo llama un cristiano. Ahí uno empieza a notar el tremendo sesgo de Piñero, porque Papías no era simplemente un cristiano común y corriente, era un líder de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y por qué Papías no lo menciona? Bueno, porque él quiere cuestionar la veracidad de Papías. Otra segunda pregunta que habría que hacer a Piñero es lo siguiente. ¿Realmente fue Papías quien dio los nombres a estos cuatro evangelios? Si escuchamos la tesis de Piñero, esto que él claramente da a entender. Él dice que fueron anónimos
hasta que se les dio su nombre en el siglo II. ¿Será cierto eso? Y en tercer lugar, noten que a lo menos en esta ponencia, Piñero no hace referencia a nadie más que haya comentado sobre los cuatro evangelios. Pero como vamos a ver a continuación, hay muchos más que comentaron sobre los evangelios. Y una vez más, esta es una falta en la presentación de Piñero. Empecemos con Papías. Papías era un líder cristiano de la ciudad de Hierápolis, cerca de Colosa. Sabemos que había iglesias en Colosa, había también en Hierápolis, una ciudad cercana. ¿Quién era Papías? Bueno, Papías era el obispo de Hierápolis. Aquí tiene un mapa para ver dónde estaba ubicada la ciudad. Ahora, un obispo en ese tiempo era el máximo líder de las iglesias en una ciudad o una región. Así que es de suponer que para eh, el inicio del segundo siglo, el inicio, ya habían varias iglesias en Hierápolis y Papías era el obispo de esas iglesias. Ahora, Papías nació por el año 60 y falleció 130 después de Cristo. Parece que él fue obispo, o a lo menos sus escritos datan de 95 a 110 después de Cristo. Ahora, recuerden que Piñero habla de la mitad del segundo siglo, es decir, por el año 150 después de Cristo. Pero los estudiosos asignan una fecha mucho más temprana. Ahora, lo que vamos a ver en un momento, que es la cita de eh, Papías acerca de los evangelios y el de Marcos en particular, viene del libro de Eusebio, Historia Eclesiástica, en el tercer libro o el tercer tomo de esa obra. Lo importante es que en el cuarto tomo de la historia eclesiástica, Eusebio toma la historia de la iglesia a partir del año 109 después de Cristo. Así que se supone que en el libro anterior, el libro 3, cuando menciona a Papías, Eusebio, el historiador, está asignando a Papías una fecha anterior a 109 después de Cristo. Así que ya vemos una gran discrepancia en lo que dice Piñero y lo que dan estos datos históricos y bibliográficos. Ahora, lo que Papías escribió viene de una fuente que lamentablemente hoy en día ya no tenemos. Las exposiciones de los oráculos del Señor. Está en 5 tomos. Bueno, aquí he puesto la fecha 110 a 130 después de Cristo porque algunos historiadores asignan esas fechas, pero como Eusebio lo cita en el tercer tomo de su obra, es probable que la fecha sea mucho más cerca a 110 después de Cristo que 130. Ahora, esta obra, Exposiciones de los Oráculos del Señor, existía hasta la Edad Media, pero hoy en día no no se encuentra. Fragmentos abundan en otras obras posteriores, incluyendo la de Eusebio, Historia Eclesiástica. Escuchemos la cita en Eusebio de Papías. Y el anciano dijo esto también. Recuerden, aquí Eusebio está citando a Papías. Estas son las palabras de Papías. El anciano, vamos a ver quién es el anciano, dijo esto también. Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba. Sin embargo, no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo, porque él, Marcos, ni oyó al Señor ni le siguió. Pero después, como he dicho, ayudó a Pedro, el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero no tenía intención de dar un relato conexo,
es decir, ordenado de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas tal como las recordaba. Y noten esto, porque en lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que había oído y en no consignar ninguna afirmación falsa en ello. Aquí está la opinión de el obispo de Hierápolis comentando sobre el Evangelio de Marcos y en particular comentando sobre lo que un anciano le había dicho. En otras palabras, noten, Papías no inventó el nombre de Marcos, como Piñero da a entender. Papías simplemente indica que otra persona anterior a él, un hombre que él llama el anciano, le informó a Papías que el Evangelio fue escrito por Marcos. Así que, obviamente, el nombramiento de este Evangelio viene antes de Papías, viene de este anciano. Ahora preguntémonos, ¿es confiable Papías? Piñero pretende que no, pero Piñero ni menciona que era un líder importante de la iglesia primitiva. En segundo lugar, noten, él vivió muy cerca a la edad en que los evangelios fueron escritos. Por lo general se considera que el Evangelio de Juan fue escrito por el año 90. Este hombre Papías nació en el año 60. Se supone que lo más probable es que se convirtió antes que el Evangelio de Juan fuese escrito. Sabemos que Papías conocía al anciano Juan. Así que estamos frente a un autor que vivió muy cerca la fecha en que estos evangelios fueron escritos. Y vamos a ver un momento que cuando él, Papías, trata de averiguar cosas, él siempre se preocupa por averiguar los eventos de los amigos de los mismos testigos oculares del Señor Jesús. Escuchemos esta cita un poco extensa de Papías porque nos da a entender cómo él buscaba información. Escuchen este testimonio de Papías. No dudaré también en poner en forma ordenada para ti, junto con las interpretaciones, todo lo que aprendí cuidadosamente en el pasado de los ancianos. Vamos a ver quiénes eran los ancianos en un momento. Y anoté cuidadosamente, dice Papías, de cuya verdad doy fe, un líder hablando de su rigor de escuchar cosas de Cristo y de los evangelios para narrar a eh, los miembros de su iglesia. Ahora, él dice, porque a diferencia de la mayoría de la gente en su tiempo, no me complacían los que contaban muchas historias diferentes, sino solo los que enseñaban la verdad. Noten este análisis crítico que Papías hacía. En su tiempo había creyentes que decían toda clase de cosas. A veces se contradecían entre sí. Y lo que Papías quería hacer era filtrar todo eso y quedar solo con aquellos que hablaban la verdad. Segundo lugar, dice, tampoco me complacían los que relataban su memoria de mandamientos ajenos, lo que terceras personas decían, sino el interés de Papías era solo los que relataban su memoria de los mandamientos dados por el Señor. Es decir, él quería hablar con personas que conocieron al Señor, no con testimonios secundarios. Personas que conocían al Señor y que procedían de la verdad misma. Y miren aquí su trabajo de investigador. Si por casualidad llegaba alguno de los que habían asistido a los ancianos, estos ancianos entonces son los apóstoles.
Yo hacía averiguaciones sobre las palabras de los ancianos, de los apóstoles, lo que habían dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo. Ahí están los apóstoles, los ancianos, o cualquiera otro de los discípulos del Señor. Aquí hay una segunda categoría, no los apóstoles. Ahí está lo que decían Arición y Juan el anciano y otros discípulos del Señor, porque no creía que la información de los libros me aprovechara tanto como la información de una voz viva y superviviente. Otro dato interesante. Él ya sabía que habían libros escritos. No sabemos cuáles son esos libros, pero Papías, con este rigor crítico para evaluar bien y solo quedarse con la verdad, él prefería escuchar el testimonio de personas que conocían personalmente a Juan o Mateo, Felipe, etcétera, y escuchar de ellos lo que los apóstoles habían dicho. Ahora, eso nos lleva a evaluar la información de Papías, ¿no es cierto? Lo que Papías afirma acerca de indagar bien antes de comentar algo se debe aplicar al tema de la autoría del Evangelio de Marcos. O sea, si él era riguroso en su evaluación, aún recibiendo del anciano la información de que era Marcos quien escribió este Evangelio, Papías seguramente filtró también esa información. En segundo lugar, como ya hemos mencionado, Papías no inventó la autoría de Marcos. Afirmó que el anciano le dijo, y lo más probable, por datos que sabemos de otros detalles de la vida de Papías, ese anciano probablemente fue Juan el apóstol, que Papías lo habría conocido en los últimos años de la vida de Juan. Es honesto en afirmar, Papías es honesto en afirmar que Marcos no anduvo con el Señor, sino que reportó lo que Pedro le asignó. Noten ahí la historicidad de este hombre. Como Papías era el obispo de Hierápolis y Juan el apóstol trabajó en Éfeso, es de suponer que lo que afirma Papías acerca de la autoría de Marcos era la convicción de la iglesia en toda Asia Menor. No era simplemente lo que un cristiano, como dice Piñero, afirmó. Pasemos ahora a otros testigos de la autoría de Marcos. Justino Mártir, por el año 160 después de Cristo. Él es uno de los apologistas que defendía la fe cristiana ante los intelectuales y él radicaba en Roma. Una obra interesante suya, Diálogo con Trifón. En esta obra él dice lo siguiente: el salmo que le estaba comentando en esa obra, hablando con Trifón, un judío, el salmo mostraba también que mientras estaba con ellos, el Señor Jesús cantaba himnos a Dios, como cuentan lo que Justino Mártir llama las memorias de los apóstoles. Cuando se nos dice que él, el Señor, cambió el nombre de uno de los apóstoles por el de Pedro, y que esto se encuentra grabado en sus memorias, las memorias de Pedro, además de haber cambiado también los nombres de otros dos hermanos, los hijos de Zebedeo, por el de Boanerges, que significan hijos de trueno. Era una indicación de que Jesús era aquel que le dio a Jacob el segundo nombre de Israel, porque estaba hablando, queriendo convencer a este judío Trifón de que Jesús era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora noten aquí, él menciona un evangelio vinculado con Pedro en que se mencionan los hijos de Zebedeo y el nombre cambiado por hijos de trueno. Ahora, estas palabras de los hijos de Zebedeo y el cambio de nombre solo está en uno de los cuatro evangelios. Interesante. Marcos 3:17. Por eso concluimos que Justino estaba hablando del segundo evangelio.
el evangelio que viene de las memorias de Pedro en particular. Así que eso da otra confirmación independiente de Papías acerca de la autoría de este evangelio por parte de Marcos. Hay otras fuentes literarias, los prólogos antimarcionitas, que datan de 160 a 180 después de Cristo. Son introducciones, prólogos a los 4 evangelios. En el prólogo de Marcos, este documento que se encontró en Roma identifica el autor como Marcos y lo relaciona con Pedro. Esto es lo que dice el prólogo. Marcos, a quien se lo conocía como lisiado de dedos, porque tenía dedos muy cortos en comparación con el resto de su cuerpo. Él fue el intérprete de Pedro. Luego de la partida, probablemente la muerte de Pedro, él, Marcos, escribió su evangelio en las regiones de Italia. Así lee el prólogo del evangelio de Marcos. Esta cita es interesante por varias razones. En primer lugar, los datos que nos ofrece, especialmente de los dedos de Marcos, indican que es un autor independiente de Papías. Así que es una fuente independiente, por lo tanto, otra fuente que complementa la de Papías. El detalle de los dedos de Marcos corrobora el valor histórico, porque es difícil que en este prólogo se haya inventado un dato negativo del autor de un evangelio. ¿Para qué inventar algo no cierto del autor que tenía dedos cortos? Lo que está diciendo es queriendo identificar claramente de qué marco se trata para no confundirlo con otro marco. Y el prólogo indica que Marcos, el evangelio, fue escrito en Italia y que su evangelio fue escrito luego de la muerte de Pedro. Bueno, datos independientes de Papías que confirman que Marcos efectivamente fue escrito por el hombre que lleva ese nombre. Ahora, lo que estamos queriendo mostrar aquí es que como creyentes podemos afirmar que la iglesia cristiana no inventó del aire los nombres de estos evangelios. No es como Piñero y muchos más afirman que circulaban por 80 años y nadie sabía quién los había escrito y luego alguien en la mitad del siglo II lo inventa. Eso no es fiel a la información histórica que tenemos. Otro testimonio de la autoría de Marcos viene de Ireneo, por el año 180 después de Cristo. Él fue otro gran líder de la iglesia, padre de la iglesia y defensor de la fe. Ahora, miren, qué interesante. Él era obispo en la región de Lyon, aquí en Francia. Papías, él trabajaba en Asia Menor, Hierápolis. Justino, mártir, y el prólogo antimarcionita viene de Roma. Ahora estamos en el occidente, en Lyon. Lo que quiero que noten es que el testimonio de la autoría de Marcos no se inventó en un rincón del imperio y nadie más lo sabía, que es lo que Piñero trata de dar a entender, que recién por aquí, en Asia Menor, mitad del siglo II, se inventa este nombre, pero nada que ver, porque por la misma fecha, el otro lado del imperio, otro gran líder, está afirmando exactamente lo mismo. Y en ese tiempo no había las comunicaciones rápidas que hay hoy en día. Así que son testigos independientes de algo que se creía desde el primer siglo acerca de la autoría del Evangelio de Marcos. Ahora, como he dicho, Ireneo fue el obispo de Lyon en Francia en la segunda mitad del siglo II. Fue uno de los más grandes y respetados líderes de la iglesia primitiva. Él escribió muchas obras y lo que él escribe lleva mucho peso por la calidad de hombre que fue y la calidad de sus escritos. Y lo que él dice refleja no su opinión personal, sino como obispo,
Él escribe lo que es la fe de toda la iglesia en el occidente del Imperio Romano acerca de los evangelios. Y en su obra contra las herejías, dirigido para cuidar la iglesia del movimiento gnóstico, Ireneo escribe lo siguiente sobre los evangelios. Escuchen bien lo que él dice. No hemos aprendido de otros el plan de nuestra salvación, sino de aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado hasta nosotros, que en un tiempo proclamaron en público y en un periodo posterior por la voluntad de Dios nos transmitieron en las escrituras para ser la base y el pilar de nuestra fe. Noten la seriedad de este hombre cuando escribe de los evangelios y las epístolas. Una época se pasó en forma oral, luego se escribió. Y añade, porque es ilícito afirmar que predicaron los apóstoles antes de poseer un conocimiento perfecto, como algunos incluso se aventuran a decir, los gnósticos, jactándose de ser mejoradores de los apóstoles. Pues después de que nuestro Señor resucitó entre los muertos, los apóstoles fueron investidos con el poder de lo alto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Fueron colmados de todos sus dones, tuvieron un conocimiento perfecto, partieron hasta los confines de la tierra predicando la buena nueva de las cosas buenas enviadas de Dios a nosotros y proclamando la paz del cielo a los hombres, que en verdad todos poseen por igual e individualmente el Evangelio de Dios. Y ahora él procede como líder, está informando en forma pública, en documentos, cuál es la convicción de la iglesia, la que él recibió, no que Ireneo inventó y menos que Papías inventó, sino que es la tradición que se ha aceptado a través de las décadas. Es lo que dice este hombre, por el año 180 después de Cristo. Mateo también publicó un evangelio escrito entre los hebreos, en su propio dialecto, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y sentaban las bases de la iglesia. Después de su partida, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito lo que había predicado Pedro. También Lucas, compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio predicado por él. Después Juan, el discípulo del Señor, que también se había apoyado en su pecho, publicó él mismo un evangelio durante su residencia en Éfeso de Asia. Ahora, hermanos, esto no es de una prédica de un hombre, es un escrito serio, publicado por uno de los más grandes líderes de la iglesia occidental, para defender la fe cristiana contra los gnósticos. ¿Se imagina que una persona así escribiría cualquier cosa que no tuviera base histórica y que no es lo que toda la iglesia cree? De inventar algo quedaría en ridículo, ¿no es cierto? Y caería en la trampa de los gnósticos. No, aquí estamos frente a un hombre muy serio que presenta a la iglesia la convicción de todos los cristianos acerca de los cuatro evangelios, que vienen no de los últimos 5, 10, 20 años, sino que es la convicción de toda la iglesia en todo el imperio romano, que llegó hasta León. Así que noten aquí, Ireneo, y esto es interesante, no solo afirma la paternidad literaria de Marcos, sino que lo afirma dentro de un análisis teológico. Esas referencias al Espíritu Santo viniendo sobre ellos para inspirarles a escribir. Así que no estamos frente a lo que Piñero y otros quieren decir, es una invención del aire, ¿quién habrá escrito? No, eso ya se sabía. Estaba tan establecido que ahora no hay que debatir el asunto, hay que hacer teología sobre eso. Ireneo no da a entender que él está afirmando algo novedoso, sino algo sobre el cual ya se viene reflexionando teológicamente por décadas.
Ireneo escribe una obra para contrarrestar la corriente del gnosticismo, reconociendo que algunos ya estaban queriendo falsificar el relato de la vida de Cristo. Él responde a los gnósticos dando a entender implícitamente la antigüedad de la convicción de la paternidad literal de los evangelios. Noten eso, la antigüedad, no que es algo novedoso como Piñero pretende alegar. Finalmente tenemos el testimonio de Clemente de Alejandría. Ahora, Clemente, otro personaje muy importante. Él era uno de los primeros grandes estudiosos de la Biblia, un gigante intelectual. Él establece la primera escuela catequética en Alejandría, es decir, el primer seminario de la iglesia, donde teólogos, obispos, ancianos, líderes de la iglesia fueron para estudiar. Así que estamos frente a un hombre de peso. ¿Qué dice él acerca de los evangelios? Eusebio cita una obra que hoy se ha perdido de Clemente Alejandría. Esto que Clemente dice, aquellos evangelios que contienen las genealogías son los primeros, es decir, Mateo y Lucas, que se escribieron. Que el evangelio según Marcos se empezó a escribir de la siguiente manera. En tiempos en los que Pedro publicaba la palabra en Roma y exponía el evangelio bajo la acción del Espíritu, aquellos que en gran número estaban presentes en aquella ocasión le pidieron a Marcos, que puesto que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y se acordaba de las cosas que le había dicho, pusiera por escrito sus palabras, las de Pedro. Así lo hizo y les dio el evangelio a los que se lo habían pedido. Cuando se enteró de ello, Pedro no dijo nada ni para impedirlo ni para promoverlo. La humildad de Pedro. Por su parte, Juan, el último, al ver que el aspecto material de las cosas ya había salido a la luz en los otros tres evangelios, movido por sus discípulos e inspirado por el soplo divino del Espíritu, compuso un evangelio espiritual. Así que aquí tenemos Clemente, este gran maestro de la Biblia, indicando la convicción de la iglesia acerca de los cuatro evangelios. Es más, anteriormente había dicho lo siguiente, y tanto iluminó el esplendor de la piedad las mentes de los oyentes de Pedro, que no se contentaron con oír una sola vez, ni se conformaron con la enseñanza no escrita del Evangelio divino, sino que con toda clase de súplicas rogaron a Marcos, seguidor de Pedro, y aquel cuyo Evangelio se conserva, que les dejara una obra escrita de la doctrina que les fue comunicada oralmente. No cesaron de rogarle hasta que consiguieron convencer a este hombre, Marcos, y de este modo dieron origen al evangelio escrito que lleva el nombre de Marcos. Y dicen que Pedro, cuando se enteró por revelación del Espíritu de lo que se había hecho, se alegró del celo de los hombres y que la obra obtuvo la sanción de su autoridad para ser usada en las iglesias. Clemente, dice citando Eusebio, Clemente en el octavo libro de su obra Hipotopías, la obra de Clemente, da este relato, ya está citando esa obra de Clemente. Y con él concuerda el obispo de Hierápolis llamado Papías. Noten cómo Clemente ha indagado todo esto, investigado, ha leído bastante. Y Pedro hace mención de Marcos en su primera epístola, que dice que escribió en la misma Roma, como es indicado por él cuando llama a la ciudad de Roma por una figura Babilonia, como lo hace en las siguientes palabras. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y lo mismo hace Marcos, hijo mío. Así que Clemente, en el norte de África, liderando un seminario, indaga escritos por diferentes personas y presenta esta enseñanza a sus estudiantes. Y todo esto no respira nada de
que alguien inventó al azar los nombres de estos evangelios. Ahora, hay que reconocer que algunos estudiosos afirman que Clemente a veces se equivoca y por lo tanto, como a veces se equivoca, cuestionan el valor histórico de su testimonio en cuanto a los evangelios. Pero el problema es que las personas que dicen eso no ofrecen alguna evidencia que en este asunto de los evangelios Clemente se equivocó. Así que es poco creíble lo que dice. No porque una persona se equivoca en dos o tres cosas, significa que todo lo que él dice es cuestionable. Eso no es honesto, no es sincero. Lo que Clemente afirma nos indica ciertas cosas acerca del Evangelio de Marcos que los creyentes creían en Egipto, el norte de África. Primero, que Marcos escribe el Evangelio bajo la influencia del apóstol Pedro y que este Marcos es el Pedro, es la persona que Pedro menciona en su epístola. Clemente, este director de un seminario, lo dice por el año 200. Y Piñero, en el año 2020, lo cuestiona, lo niega y afirma que Piñero sabe mejor que Clemente, que vivía tan cerca a la época en que fue escrito el Evangelio y tenía muchos documentos que hoy en día ya no tenemos, de Papías y de Ireneo y de Justino, etcétera. Por eso la conclusión general a la cual llegamos es la siguiente. En el segundo siglo hay un testimonio uniforme de los líderes de la iglesia, tanto en Asia Menor, Papías, como en Roma, Justino y los prólogos antimarcionitas, en Francia, Ireneo de Lyon, y el norte de África, Clemente Alejandría. Todos ellos concuerdan acerca de la paternidad literaria del Evangelio de Marcos. Así que cuando hoy en día afirmamos que Marcos escribió ese Evangelio que lleva su nombre, estamos afirmando algo que ya se estableció hace 1800 años por personas que estudiaron bien el tema, personas que hasta conversaron con los amigos de los apóstoles. Y en todos estos escritos, nadie ofreció una opinión diferente al respecto. Nadie da a entender que estos nombres fueron tomados al azar. Piñero pasa por alto muchos datos históricos y solo cita a Papías y lo llama un cristiano don nadie. Y luego pone en tela de juicio lo que ese obispo de Hierápolis dijo y argumenta Piñero desde el silencio, porque no ofrece ninguna evidencia más, simplemente dice no sabemos nada más. Y concluye Piñero que él sabe mejor que todos estos líderes de hace 1800 años. Bueno, esa es la información histórica, le deja a ustedes llegar a sus propias conclusiones. Como creyentes evangélicos, nuestra fe se basa en lo que no se ve, pero eso no significa que no hay evidencias a favor de la fe. Pero la evidencia es tal que algunos como Piñero optan por tropezar, inventando toda clase de argumento y tropiezan porque no quieren creer la verdad de la palabra de Dios. No han recibido el amor por la verdad. Y su misma naturaleza pecaminosa les lleva a tropezar, a pesar de toda esta evidencia, les lleva a tropezar, porque en su hostilidad a la palabra de Dios prefieren creer la mentira que creer la verdad de la antigüedad. Padre, pedimos que tú nos ayudes a
tomar en serio esta clase de investigación, para que sepamos, Señor, cuál es la base de nuestra fe y no nos dejemos mover por personas que cuestionan tu palabra. Más bien, haznos buenos estudiosos, no solo de la Biblia, sino de la historia, buenos investigadores, para que podamos defender la fe una vez recibida de los apóstoles. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias y hasta la siguiente clase entonces.